Dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como ya sabemos, el pecado original, o el primer pecado, fue el que cometió Adán, que fue faltar o desobedecer una orden de Dios, que era no comer del árbol del fruto prohibido. En términos bíblicos, el pecado se define como cualquier transgresión de la ley. ¿Qué es transgresión? Es desobediencia, violación o quebrantación de un mandamiento o ley de Dios, o una norma también. Cualquier diccionario o explicación, digamos, por parte del mundo, dice que es una norma o ley dada por Dios. El pecado, perdón, es una ley o norma quebrantada de Dios, tanto en pensamiento, palabra como en acción. Valga la redundancia, es desobediencia o rebelión a la palabra de Dios, y también pues traduce a un alejamiento de su voluntad. Quería darles como algunas citas bíblicas que hablan de cosas que se hacen pues desde el pasado hasta la fecha, que no aparecen como tal como pecados, pero sí son una violación o desobediencia a los mandatos o la palabra de Dios, que también pues traducen pecado. Hay algo que se hace, que son los tatuajes. Hay personas que lo ven como algo normal o como algo que está bien. Según la palabra de Dios, no está bien hacerse tatuajes. Esto está en el Antiguo Testamento, pero también hay partes del Nuevo Testamento que hablan sobre ello. Nos vamos al libro de Levíticos. Capítulo 19, versículo 28. ¿Versículo qué? Repito, capítulo 19, versículo 28. Dice: y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo soy el Señor. Ya, bueno, en la palabra está de que no debemos hacer esto porque ya es un mandato o una ley de Dios. Como el tema dice pecados y sus consecuencias, la consecuencia del pecado original fue la muerte. Por desobedecer a Dios, todos recibimos la muerte por parte de ese pecado. Los tatuajes, como una clara violación de las leyes de Dios, traen también sus consecuencias. Pueden traer problemas de salud en general, incluyendo infecciones, reacciones alérgicas, problemas en la piel. Puede afectar el sistema inmunológico, un sinnúmero de infecciones por las agujas contaminadas, y también produce dificultad para la detección temprana del cáncer en la piel. Entonces, bueno, todos los pecados tienen sus consecuencias o tienen un pago por ello. Por lo menos el no atender a esta falta ya tiene sus consecuencias. Una de las más graves es cuando a uno se le transfieren enfermedades por las agujas contaminadas. No sabemos qué tipo de enfermedades tengan las otras personas, y si la persona, sea hombre o mujer, que se dedique a hacer tatuajes, no tuvo la adecuada limpieza de sus instrumentos o herramientas, pues ya puede contagiar a la otra persona con las enfermedades que ya hayan adquirido. Hay otra cita bíblica que es Santiago 1:13.
dice, cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Amén. Si alguno dice que, por poner un ejemplo, es muy usual, por decirlo, escuchar personas que dicen, cuidado, Dios te va a castigar con eso, o cuidado, Dios te va a tentar con eso, o cuidado, Dios te va a... hay cosas que a veces están mal hechas, como criticar los hijos de otra persona o criticar a otras personas. Por ejemplo, tú criticas a un muchacho o al hijo de una persona porque tenga inclinaciones homosexuales, y hay personas que lanzan el comentario y dicen, cuidado, Dios te va a castigar mandándote un hijo así. Dios no manda esas cosas así, porque Dios es perfecto y Dios está en contra del mal, como lo acabo de leer. Dios no va a mandar cosas mal hechas. Cuando nosotros pecamos, lo que sucede es que Dios nos quita la protección y nos deja libre para que el enemigo haga con nosotros lo que él le dé la gana. Entonces, quien envía las cosas malas o quien las induce o las hace es el enemigo. Solamente nosotros somos los que le damos el permiso o le damos la libertad de que él haga con nosotros lo que quiera hacer. Hay otra cita, Santiago 4, versículo 17. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ejemplo, ayudar, avistarle o avisarle a un hermano de cosas malas que le puedan pasar. O también, si le pueden hacer un bien a un hermano, sea hermano o no sea hermano, también si sea enemigo, y no se hace, también se cuenta como pecado. Hay otro pecado que ya estuve hablando pues en otra de las prédicas que di, que digamos que tienen dos nombres, pero serían prácticamente, son casi una misma acción: fornicación y adulterio. Las consecuencias de estos pecados son, en primer lugar, la muerte, como ya leí antes. Segundo, las enfermedades de transmisión. Si tenemos pues digamos más de una pareja, ese es un riesgo que se corre. Un boleto al infierno, ya como acabé de leer, por la pena de muerte, pues dice en la palabra de Dios. El pecado de fornicación y adulterio también atrae maldición, ya que cuando tenemos relaciones con otra persona nos volvemos uno. Nuestros espíritus se fusionan, entonces todas las maldiciones propias y o generacionales se pasan de una persona a la otra. Hay un punto, la lujuria, que está digamos relacionada con los dos pecados que mencioné antes. En la Biblia dice, la lujuria se define como deseo intenso, desordenado e incontrolable de placer sexual. Es un pecado que lleva a las personas a abandonar la razón y buscar el placer carnal por encima de valores morales. Voy a otro pecado, matar. El que comete asesinato no parará hasta caer en la tumba y nadie lo detendrá. Este es un versículo bíblico. Me disculpa que ahora se me escapó, no lo tenía apuntado, pero bueno, se me escapó. Hablando de este pecado o de este punto, hay un tema controversial que ya lo traté en otras prédicas: el suicidio. Es algo controversial, como lo acabo de decir, pero es el mismo pecado. Quien tiene la potestad de quitar la vida es Dios. Quien la quite o quien se la quite está condenado. Hay tres tipos de muertes. La muerte espiritual. ¿Qué ocurre cuando la persona ha estado sin Dios y sin fe? Segundo tipo de muerte, la muerte eterna, que es la condenación eterna de quien murió en pecado sin arrepentirse. Aquí nos regresamos al primer punto cuando hablé del suicidio, que si la persona se suicida, ¿en qué momento le da tiempo de arrepentirse o de pedir perdón?
es complicado, digamos, ese punto. Entonces, ahí está la muerte eterna, cuando la persona se muere en pecado sin arrepentirse. Y la tercera muerte, que es la muerte a la carne, que es morir al viejo hombre terrenal para vivir una nueva vida en el Espíritu Santo. Eso está el versículo que habla de que Dios es dueño de la vida es Salmo capítulo 24, versículo 1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el que decide qué día partimos de aquí. Voy a otro pecado. Robar. En Éxodo capítulo 20, versículo 15, dice: no robarás o tomarás lo que no es tuyo. Muchas veces hemos escuchado el comentario, suele pasar mucho de pronto en nuestro lugar de trabajo. Hay un X artículo o X herramienta para los que trabajamos en construcción. De pronto vemos un martillo X marca de X valor y vemos que está solo, pero sabemos que es de alguien. O sea, nosotros sabemos de quién es el martillo, o suponemos de quién es el martillo o la herramienta. Y de pronto llega un compañero y te dice: no, pero si lo necesitas, llévatelo. De igual esa persona tiene mucho dinero y ese martillo o esa herramienta no le va a hacer mucha falta que digamos, y se le perdió, él vuelve y compra otro. Así la persona no lo necesite, así la persona tenga mucho dinero con lo cual adquirir las cosas. Pongo otro ejemplo: las personas que estén trabajando en una farmacia. Si se supone que es una farmacia, hay muchos medicamentos y el dueño de la farmacia pues no va a notar si tú sacas un sobre o sacas una pastilla de uno de los frascos, pero esa pastilla o ese sobre no es tuyo. Entonces, si lo tomas, así la persona tenga mucho dinero y sea algo que no le haga falta, es algo que no es tuyo, y eso se llama robar. Robar es desde un alfiler hasta cosas de gran tamaño. No hay ninguna excusa o situación que borre esa falta. Hay veces que las personas roban en una tienda, por decir comida, y las personas dicen: no, pero es que él robó porque tenía hambre. Eso no es excusa. En la Biblia dice, en la Biblia no hay perdón para los pecados a menos que uno se arrepienta y le pida perdón a Dios por parte de Jesús. Pero no hay excusa de que robó porque tenía hambre, no. Dios nos suple de todas las cosas, y si nosotros necesitamos algo tenemos que pedírselo a Dios. Porque si pecamos, Dios nos aparta su protección y aparta su rostro de nosotros. Aquí les hablaré de los 10 mandamientos. Nos vamos al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón. Y nos vamos al capítulo 20. ¿Qué versículo? Desde el 1 hasta el 17. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En este mandamiento que da Dios, también, cuando dice no te harás imagen, también podemos regresar a la parte de los tatuajes, que habla que no debemos rasgar nuestra piel con imagen de ningún tipo. Así como habla de las imágenes físicas, como son hacer santos y adorar santos o cualquier tipo de imagen, ahí regresa o recuerda lo de los tatuajes.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. En esta parte el Señor habla de que nuestras faltas o nuestros pecados no solamente van a repercutir o recaer en nosotros, sino que también puede caer en nuestros hijos y nietos. Dice en terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de descanso para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, el día de descanso, será para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Estuve leyendo, digamos, este mandamiento y como analizando o reflexionando sobre él, y creo que debemos de tratar de dejar ese como el domingo que utilizamos nosotros como ese día de descanso, de receso para Dios, de tratar de no hacer nada. Y también debemos tratar, en la medida de que nos sea posible, primeramente no trabajar, porque ahí lo dice. Segundo, tratar de no apoyar comercios o trabajos que se empleen los domingos. ¿Con qué fin? Por eso estoy diciendo, es un poco difícil y es complicado, sí, pero tratar en la medida de lo que nos sea posible no salir a comprar o hacer actividades los domingos. ¿Por qué? Si salimos a restaurantes, estamos apoyando que personas trabajen los domingos y no aparten un día para Dios. Entonces ahí indirectamente estaríamos pecando también. Si vamos a una estación de gasolina, por poner un ejemplo, y utilizamos la gasolina, deben haber personas trabajando ahí. Nuevamente estamos apoyando que las personas trabajen los domingos y no aparten un día para Dios. Entonces, en la medida de lo que nos sea posible, debemos tratar de hacer todas las cosas de lunes hasta el sábado, que son los 6 días que nosotros utilizamos para trabajar y hacer todo, y dejar el domingo libre, en la medida de lo que nos sea posible. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de descanso y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra y sean bendecidos por Dios. No matarás. No cometerás actos impuros. En esto cae la fornicación, el adulterio y todos sus similares o todos los que se desprendan de ellos dos. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El que no se arrepiente del pecado está condenado a ir al infierno. Cuando pecamos, Dios va quitando su protección y quedamos libres para que el enemigo haga lo que le plazca o también nos haga sufrir de la manera que Él quiera. Tengo una bueno, listo, ya eso era todo. Bueno, hermanos, toda la prédica por el día de hoy. Espero que les haya servido para aumentar su sabiduría en la palabra de Dios. Espero que si habían algunos puntos que de pronto eran confusos para ustedes o que no recordaban que eran pecados, ya los tengan en cuenta, porque ya saben que la paga del pecado es la muerte. Dios en su infinita misericordia nos permite vivir
para que caigamos en cuenta de nuestros errores y podamos resarcirlos. Y obviamente que sean perdonados por la sangre de Cristo. Entonces, bueno, gracias Dios por tu palabra, Señor. Gracias por abrirnos el entendimiento, Padre amado. Muéstranos cada día, Señor, qué es lo que quieres de nosotros para nosotros intentar, Señor, hacerlo. Sabemos que es difícil. Sabemos que es un proceso, Señor, y es duro seguir la palabra completa, Señor. Pero está en nosotros tratar de cumplirla al máximo para poder estar en tu presencia, Señor, cuando llegue el momento de partir. En el nombre del Padre, del Hijo y del